Bueno, voy a leer el libro cuarto, Luz Interior. Irra se despertó de pronto. Sentía frío. La sábana se le había escurrido durante el sueño. La agarró del rincón y se arropó. ¡Vive el alto! ¿Era la claridad del día? Quizás el barco había partido. No alcanzó a percibir siquiera el último alarido de la sirena. Echó a un lado la cobija incorporándose. Quedó sentado en el catre, restregándose con la mano los pesados párpados. Se peinó con los dedos el enmarañado cabello motoso. Se rascó la cabeza. La boca le sabía amarga, saliva amarga. Tal vez le había subido fiebre mientras dormía. Con la lengua se humedeció los labios resecos. Sentía la cara molida. El golpe en las escaleras de la intendencia. Suspiró. Saltó al suelo y las tablas endebles flaquearon. Se vistió rápidamente echándose la camisa, introduciéndose los pantalones. No se puso camiseta, calzoncillos ni mucho menos saco. Se sintió muy paria. ¿Acaso no era él un mendigo? Le horrorizaba pensar detenidamente en su situación, porque la respuesta era tremenda. ¿Qué diferencia había entre su vida y la de la mujer que había visto arrastrándose por el pavimento ayer tarde? Que ella había adquirido la responsabilidad de extender la mano y en cambio él se reventaba los sesos cavilando en la nueva manera de postrarse ante el tendero para obtener fiada 1 libra de arroz y 8 plátanos. Contra el rincón, acurrucado en un petate deshilachado, advirtió un cuerpo cuyo resoplido llenaba el cuarto. Jesús, cuyo porvenir era idéntico al de Irra, quizás peor, porque la vida allí a todo trance rodaba hacia el aniquilamiento del hombre. Entonces Irra sintió el aullido del hambre. El hambre aulló en todos los agujeros de la casa y en el polvo de las calles. ¡Hambre! Escuchaba alrededor y a distancia el llanto de los niños indigentes amontonados en los umbrales de las puertas, porque las madres lavan ropa bajo el sol quemante a la orilla del río, en cuyo fondo ellas contemplan sus imágenes famélicas, enfermizas, quemadas por el sol a las orillas de las fuentes. Y pensar que la tragedia había sobrevivido siglos. Presentir que el destino de las generaciones venideras era el mismo destino. Irra tomó la resolución definitiva de marcharse, viajar, sí, viajar, irse lejos, allá, mucho más allá. Si posible, recorrer el mundo y estrellarse contra el horizonte. No detenerse mientras le faltara el pan. Pan para su madre, pan para sus hermanas, pan para Jesús, pan para él, para todas las gentes, pan. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Parecía ser la plegaria íntima de su corazón. Irra iba a abandonar el Chocó, aun cuando no lo volviera a cobijarse ese cielo. Cielo donde se extasiaron sus ojos infantiles, aunque nunca más pisara la tierra de seca que había enjugado el vaho de su sangre. Paso a paso, caminando en la oscuridad sobre las tablas traqueantes, Irra se dirigió a la alcoba de su madre. Tanteando al fin sus manos toparon un vacío, la puerta sin nave. Se detuvo. Silencio aterrador. Se sentía la impresión de que alguien recorría aquellas casas por todas partes. Resoplaba la respiración lenta de su madre. Sus hermanas dormían. No podía irse en silencio. Desaparecer sin dejar una marca de su ruta era ingratitud. ¿No decirles adiós? Su despedida podía ser eterna. Le dolía el corazón observando cómo su madre languidecía inútilmente entre las blancas rosas de la espuma de jabón. Y ellos, los hijos mayores, no podían ayudarla con un plátano más, puesto que no conseguían trabajo.
Tendió su mirada ciega hacia el altarcito de los santos. El corazón contrito, fe profunda, musitó una antigua oración. Metió la mano rígida en el bolsillo. Iba a dejarle un billete a Elena. Qué buenas sus hermanas. Todas eran buenas, como era de activo Jesús. Cuando llegara a ser hombre, Jesús sería un gran trabajador. Ira se agachó tentando la cama de Elena y le palpó la cabeza cálida a un lado de la almohada. Le dolía la riña de la noche anterior en el comedor, pero ellas tal vez comprendían que él las quería mucho. Juntos habían llorado la muerte del padre. Unidos habían aprendido a soportar el infierno de la vida. Ira revolvió sus dedos escalambrados dentro del bolsillo. No estaban los billetes. Bien, los había arrojado quizás allá mismo donde ese maldito turco. ¿Qué les dejaría? Se enderezó, permaneciendo en pie, tiesos músculos tensos. No podía moverse. Sus piernas atadas a las tablas endebles y a su cuerpo lo aplastaba una tonelada de lodo. Por fin logró aflojar los músculos y mover las articulaciones. Tragaba espesa saliva amarga y no se le deshacía el nudo grueso de la garganta. Una gotita suave le rodó por las mejillas y saboreó salada las comisuras de los labios. Quiso hablar, pero nada obedecían esas mandíbulas rígidas. Quizá el propio órgano de la voz se había hecho daño. Los ojos le ardían en la cerrada oscuridad. La respiración silbante de su madre y de sus hermanas dormidas llenaba la habitación.